que es una cosa que llaman el Chroming. Chroming es que se llaman, un reto viral que ha causado intoxicación masiva en 2 escuelas del país. Y de esto vamos a tener como invitado, ya lo tenemos en línea. Ya tenemos a Carlos Trapani, él es abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, Carlos, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, caramba, a ti. ¿Qué tal de estos retos virales, vale? Esto que está ocurriendo, que es un grave problema para nuestra juventud, no solamente para la juventud en Venezuela y en muchos lugares del planeta, esto que se generan esos retos suicidas o sumamente peligrosos a través de las redes sociales. Bueno, no es una problemática nueva. Si vemos la historia de los últimos años, hemos tenido como episodios donde los retos virales han marcado la pauta en algunos centros educativos. El llamado, lo he dicho en otros espacios, tiene que ser evidentemente a la formación, a la prevención, al uso crítico y responsable de las redes sociales, de las plataformas digitales. Creo que sería un error la prohibición, la restricción, sino bueno, cómo hacemos a los niños y a los adolescentes sujetos activos su propia protección. Ahí el rol de la familia es determinante, ¿no? Y lo que hemos identificado en muchos casos, bueno, que a los grandes cuidadores de los niños y los adolescentes son las redes sociales, ¿no? Frente a lo comprometido que tiene la vida del adulto, donde las redes sociales hacen ese rol de acompañamiento y evidentemente en las redes sociales, bueno, hay cualquier tipo de información, real o no, distorsionada o no, que colocan en riesgo a los niños, pero también genera un mundo de oportunidades y de aprendizaje. El tema es cómo lo sabemos usar. Claro, ahí está el debate sobre la regulación o no de las redes sociales. Yo tampoco estoy de acuerdo con nada que implique censura. Sin embargo, eso no quiere decir que los padres no estén pendientes de lo que publican sus hijos o de lo que leen sus hijos. Eso es fundamental, sobre todo en el caso de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Que es importante porque fíjate, por ejemplo, en este caso de esta intoxicación por Chroming que se reportó en una escuela de Barinas y bueno, hay tantas personas pues intoxicadas, imagínate lo que implica eso, ¿no? Bueno, yo con tantos años he aprendido, bueno, no a jugar adelantado. Habría que ver las investigaciones en función a eso, qué fue lo que realmente ocurrió. Y el tema de la red social, el reto fue realmente lo determinante, o hay otros episodios de violencia, circunstancias particulares del caso. Pero yo coincido contigo, yo creo que las personas no son libres por naturaleza. Y el Estado tiene que respetar la libertad. El tratar de restringir, limitar, obstaculizar, generalmente nunca ayuda. Lo que tenemos que hacer a las personas ciudadanos, hacer a las personas responsables, que los padres, que es el rol primario de protección, puedan monitorear, acompañar y modelar el comportamiento de los niños. Pero también es importante... Los niños a cruzar la calle, que tienen que cruzar por las esquinas, tomados de la mano y ver a ambos lados, lo mismo hay que hacer para poder circular en las redes sociales. Es un tema de educación, es un tema de formación, y la escuela tiene otro rol. La escuela no se puede pelear con las redes sociales, no se pueden pelear con la tecnología, sino hacerlos un grandes aliados en los procesos de enseñanza, para que la educación tenga significado y sea atractiva para los niños y para los adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un niño a participar de estos retos o de un joven? O sea, también hay que ver qué pasa en ese muchacho que se siente convocado por una cosa como esa, que le hace daño, que puede hacer daño a los demás. Hay que ver qué está pasando en él, en su entorno social, familiar, personal, que es otro aspecto del problema, ¿no? Pueden ser muchísimos factores, no necesariamente tiene que ser un adolescente o un niño que tenga algún tipo de dificultad, problema familiar o algún tipo de compromiso, no necesariamente. Puede ser un estudiante que sea buen estudiante, buen deportista, buen amigo, y entra en ese canto de sirena lo que representan las redes sociales. Porque ¿qué busca la adolescencia? Reconocimiento, aceptación, hacerse visible, poder afianzar quién soy frente al otro. Entonces la otredad en el adolescente es fundamental. Entonces estas redes sociales también han creado una imagen de relaciones sociales, bueno, que no necesariamente corresponde con la vida real. O sea, han modelado un comportamiento que no necesariamente es el de la vida real. Pero el adolescente está en medio de eso. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las alternativas que le damos como adultos a los adolescentes para que ellos puedan alcanzar sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos, puedan definir su propia personalidad? Entonces, lejos de culpabilizar a los adolescentes, además tenemos que vernos a nosotros mismos qué estamos haciendo para poder frenar estos comportamientos. Sin duda, o hay una responsabilidad que no quiero dejar de lado del adolescente y cometió un delito en el ejercicio de este reto, hay una responsabilidad diferenciada y ahí hay que hacer cumplir la ley.
con las garantías propias del adolescente. Pero bueno, ahí tenemos que apostar a la prevención, apostar a la promoción, porque si no papá, mamá y el docente va a estar como fiscales, bueno, ver dónde está la caída del adolescente, y no es la idea. Claro, eso no niega el espacio de cierta vigilancia, de cierto comportamiento de alerta frente a cosas como esas, ¿no? Claro, y la vigilancia, fíjate, la vigilancia parte de un espacio de confianza. Uh-huh. Porque si yo estoy en esa actitud persecutoria, que criminaliza, que amenaza, que priva, que ese rol inquisidor, evidentemente el adolescente no va a comprar nada. Se va a esconder. Pero es difícil, ¿no? Es difícil moverse, sobre todo para los padres que no conocen la dinámica de los jóvenes, los lenguajes, los códigos, las aspiraciones o la forma de relacionarse que tienen, ¿no? Hay una brecha digital importante, ¿no? Entonces, si el adulto no conoce qué es una red social, cuál es la lógica de TikTok, qué se consume en TikTok, cuáles incluso los algoritmos de TikTok, evidentemente yo no voy a poder monitorear, yo no voy a poder educar, yo no voy a poder formar. Entonces, por eso hablamos de un monitoreo no invasivo, no violento, donde yo le cuento mis preocupaciones al adolescente, yo le cuento mis miedos, mis temores, le cuento cuál es mi rol de adulto, y en función de eso cómo crear una comunidad de interés de cara a la protección. Algo que funciona mucho con los adolescentes es el parafraseo, es preguntarle al adolescente, ¿y tú qué estás consumiendo? ¿Y qué te llama la atención de eso? Y si tú fueses el papá, ¿qué recomendaciones le darías a tu hijo que está consumiendo ese tipo de contenido? Entonces tenemos que lograr que los adolescentes piensen, que haga metacognición, que haya sinapsis, que el adolescente pueda relacionar, y sobre todo que pueda entender que su comportamiento tiene unas consecuencias, buenas y malas, pero consecuencias al fin. Bueno, fíjate todo el trabajo educativo que hay, pero lo que estamos identificando, y a los adolescentes los estamos dejando muy solos en la crianza. Se están criando con otros factores distintos a papá o a mamá, o a su cuidador más inmediato. Bueno, lo primero que uno ve es que hay muchos padres que para que un niño se tranquilice de cualquier edad, de 2 o 3 años, le ponen un celular en la mano, por ejemplo. Bueno, eso lo hago yo. Y con toda la información que pudiese tener, con todos los recursos que pudiese tener, bueno, también recurro a eso. Uh-huh. Porque también los padres, es muy difícil ser papá y ser mamá en estos tiempos de hoy. Uh-huh. Pero bueno, ahí es la responsabilidad del Estado generar programas, generar servicios para que papá y mamá sean los mejores padres. Y no es porque lo estaba diciendo, lo diga yo, que lo diga Secodar, es que está en la ley hace más de 20 años. Entonces, bueno, si un papá tiene niveles de estrés, de angustia, no sabe manejar la situación, ha intentado 1000 recursos. En el tema de adicción a la tecnología, por poner un ejemplo, ¿a dónde acudo? ¿A dónde pido ayuda? ¿Quién me orienta? Entonces los espacios son muy limitados, para no decir inexistentes. Entonces tenemos que entender el problema en su justa dimensión, no asumir el rol de policía malo, de la prohibición y normativizar todo, sino crear otras condiciones para que las personas sean libres, busquen información, tengan análisis crítico de los contenidos que identifican y en función a eso, lo que las personas puedan ejercer sus derechos. Para eso son las redes sociales, democratizaron la comunicación. Pero hay que hacerlo de una forma responsable y segura. Y el que infrinja la ley, hay unas responsabilidades que no se pueden eludir. Ahora, por ejemplo, hay países que están estableciendo algún tipo de regulaciones, países que son países tenidos como democráticos, ¿no? No se trata de que estamos hablando de un país donde hay un gobierno autoritario, nada de eso, o una dictadura, o un régimen fanático o religioso, que están promoviendo regulaciones, por ejemplo, para el acceso de niños a las redes sociales a partir de determinada edad. Bueno, pero es que eso existe. Las plataformas digitales tienen edades mínimas de acceso. Le corresponde a los padres garantizar que esa norma se cumpla. Bueno, ahí tenemos que dar el debate como país y organizarnos, cuáles serían los parámetros para el acceso a redes sociales, entendiendo que los niños de hoy día son nativos digitales. Yo coincido que un niño pequeño, evidentemente no puede estar sobreexpuesto a ese boom de información, de imágenes y de estímulos. Bueno, tenemos que hacer el debate público, consultar a la sociedad de pediatría, a psicólogos, a orientadores, a comunicadores, y como país crear pautas de protección. Fíjate que hablo de pautas de protección y no de restricciones. Exacto, es una apreciación importante. Y un tema interesante es preguntar a los propios adolescentes cómo ven el problema, porque queremos decidir temas sobre los adolescentes sin consultarles a él. Entonces creo que también el otro reto de las autoridades es cómo abrir espacios de escucha verdadera a los niños. Una participación que no sea simbólica, que sea significativa, que sea trascendente. Y bueno, ¿cómo los empoderamos? Porque en efecto que nos interesa es que los niños sean mejores ciudadanos. Y si la tecnología nos ofrece una vía, creo que no hay que desaprovechar.
Por cierto que no deja de llamarme la atención que en estos días también con respecto a la situación política se ha puesto muy en boga el asunto de la discusión de cuándo comienza la niñez o cuándo un niño, a partir de qué momento pasa de ser niño a adolescente, desde el punto de vista de la responsabilidad, de la imputabilidad, por ejemplo, un joven que desde qué edad puede ejercer su derecho a la protesta, por ejemplo, un muchacho. Fíjate, los niños son ciudadanos desde el momento en que nacen. Los niños no tienen super derechos ni menos derechos que los adultos. Son los mismos derechos. Son sujetos de derechos. Solo que los derechos en los niños los ejercen progresivamente de acuerdo a su desarrollo. No es igual la opinión de un niño en preescolar a la que puede tener un adolescente. Se supone que el niño adquiere autonomía, tiene muchas incluso posibilidades de ejercer de forma autónoma sus propios derechos. Fíjate que la Biblia te habla que todos los niños y los adolescentes tienen derecho a la manifestación. No te dice, salvo los niños menores de tal edad. No te lo dice. Entonces, donde no distingue el legislador, no distingue el intérprete. Solo que el ejercicio es progresivo. No debemos criminalizar el ejercicio de los derechos, menos a la protesta y a la manifestación. Entonces, la ley establece un sistema penal de responsabilidad que es diferenciado. Y hay una responsabilidad a partir de 14 años. Y en función de eso, bueno, si se comete un delito, hay una responsabilidad. Pero hablamos del derecho penal mínimo. La mínima intervención. Por eso la ley establece la privación de libertad como una excepción. Debemos utilizar medidas menos gravosas. ¿Por cuál es lo que busca el sistema penal de adolescentes? La formación del adolescente, su correcta reinserción familiar y comunitaria y que no vuelva a reincidir en el delito. Ahora, pero si el sistema es más hostil, hace más daño y nos alejamos de esa finalidad educativa, evidentemente estamos fracasando como país. Por ejemplo, estos adolescentes que están detenidos, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene un proceso como el que ellos están viviendo? ¿Cómo los afecta? Sobre todo, por ejemplo, cuando ha habido graves denuncias de vulneración de su derecho al debido proceso, por ejemplo. El poco contacto que tiene con los familiares, en fin, por ejemplo, también. La distancia entre el sitio donde están recluidos y su residencia. Presos, muchachos que son de Margarita y están presos, qué sé yo, en Tocorón, por ejemplo, o en Tocuyito. Mira, se crea un sistema penal de responsabilidad diferenciado al adulto por una sencilla razón, por la etapa de desarrollo en que se encuentra el adolescente y las posibilidades de reinserción que puede tener el adolescente. No es igual la percepción de tiempo y espacio que tiene un adulto a que tiene un adolescente. Un adolescente incomunicado, encerrado, sin contacto con la familia, sin saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre con él. Bueno, el daño emocional es enorme, enorme. Por eso hay unas garantías especiales, con unos procedimientos especiales, con personal que debe ser especial, por eso hablamos de jueces especializados, hablamos de fiscales especializados, porque el sistema penal es duro en sí mismo. Es duro en sí mismo. Fíjate que es un sistema penal severo, pero justo. Entonces, ahí tenemos que entender que estos procesos de detención, que son arbitrarios, bueno, que no hay ningún tipo de justificación legal ni de política criminal, bueno, hay que tomar una decisión como país. Y sobre todo darle la libertad a los adolescentes que así no se hayan demostrado la participación en ningún tipo de delito. Por supuesto. Ahora también está el asunto del debido proceso. Ellos deberían ir a una audiencia con un representante, ¿verdad? Bueno, la ley establece los mismos derechos procesales que tiene el adulto, más unos derechos especiales. La presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa especializada, privada o pública, a elección del adolescente y su familia. El adolescente es quien decide cómo quiere ser defendido. Si el adolescente no tiene los medios, los recursos, las posibilidades, el Estado proporciona un defensor público. Pero lo que no se puede es impedirle que acceda a la defensa privada si tiene condiciones para hacerlo. Es un derecho personal para todos, ¿no? Para todos. De adultos y adolescentes. La excepcionalidad de la privación de libertad. En Venezuela la privación de libertad para adolescentes es excepcional y siempre se deben privilegiar medidas menos gravosas. Y en el caso de la privación como medida, bueno, prospera para determinados tipos de delitos, no para todos los delitos. Tienen que ser delitos graves, que sean debidamente demostrados. El tema de la proporcionalidad. Las medidas a los adolescentes tienen que ser proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que sean racionales entre el delito cometido y las consecuencias de ese delito. Hay que valorar el esfuerzo reparatorio, el grado de madurez. El juicio tiene que ser educativo. Es decir, que el niño, el adolescente, comprenda la naturaleza del hecho cometido, cuáles son las actuaciones del proceso, cuáles son sus derechos en ese proceso, y en función de eso, que la reinserción comienza desde el primer contacto con que tenga el adolescente con el Estado a través del sistema penal. Entonces, hay un montón, y la separación de personas adultas, por ejemplo. Ahora, a propósito de eso. Tortura, de trato cruel. Claro. Son garantías que están en la ley.
A propósito de eso, ¿cómo están los sistemas de protección en Venezuela en este momento de las niñas y adolescentes? Mira, yo creo que hay muchas debilidades tanto en el sistema penal como en el sistema de protección. Creo que, o sea, es odioso generalizar, pero en términos más macro, bueno, hay problemas de programas y servicios, hay problemas de inversión, hay problemas de personal, la capacitación del personal, digo el número de personal, la capacitación de este personal, y esta es la rendición de cuentas. ¿Cuánto se está invirtiendo en el sistema de protección de los niños? Nadie sabe. ¿Cuántos programas están? Entonces creo que no podemos tener un sistema de protección pobre para los pobres. ¿Cómo están los consejos de protección de las niñas y adolescentes? ¿Están funcionando? ¿Cuántos están funcionando? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, en algunos con los que he logrado conocer funcionan, pero con muchas limitaciones, con muchas precariedades. A eso me refiero. Del carácter salarial del funcionario que está en el Consejo de Protección, que es una responsabilidad municipal, una responsabilidad de las alcaldías. Pues un Consejo de Protección que hace un trabajo suicida porque asume una responsabilidad enorme con pocas herramientas. Entonces, lo más visible es el consejero de protección, y al final el consejero de protección es el que paga los platos rotos de todo el sistema, porque es el que le da la cara a la familia. Pero bueno, ¿cuáles son los programas? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuántas entidades de atención se han fortalecido? ¿Cómo es la participación de la sociedad civil? Entonces, después nos preguntamos por qué los adolescentes cometen delitos. Ah, bueno, porque cuando siendo niño y lo vulneraron, nadie lo protegió. Entonces, el adolescente que comete un delito es una prueba clarísima que la protección falló. La protección de la familia, la protección del Estado, la protección de la sociedad. Bueno. Entonces, bueno, no podemos tener un sistema que ni es sistema ni protege. Así el reto es poder transformar. No estamos condenados a vivir esto. Esto lo podemos transformar muy rápido, pero requiere voluntad y compromiso y capacidad. Bueno, muchas gracias a Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Bueno, y ya está a punto de comenzar.